Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos 11, 16 dice así: si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que está hoy en este lugar escuchando la voz de Dios. Hoy queremos poner este tiempo en tus manos. Bendice la vida de cada uno de ellos, igualmente la vida de cada uno de los que nos siguen por nuestro canal YouTube. Que este sea un tiempo donde podamos exaltarte, donde tu nombre esté en primer lugar. Gracias por todas las cosas que hemos recibido hasta hoy y que sé que nos seguirás dando. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos celebrando nuestro servicio de primicias. Y es tan hermoso cuando escuchamos esos testimonios de cada uno de los que estuvieron aquí adelante, de poder entender que cuando ponemos a Dios de primero, Él va abriendo las puertas. Entonces eso es un principio que nosotros como hijos de Dios debemos comenzar a activar en nuestras vidas. Por eso dile a la persona que está a tu lado: primero lo primero. Así se llama la palabra de hoy: primero lo primero. Y es que cuando comenzamos a colocar a Dios de primero, Él es fiel, porque Él dice: soy muy importante para mi hijo, me está tomando en cuenta, realmente ocupo el primer lugar en su vida. Entonces yo voy a corresponder a lo que dice la palabra, a la promesa, y tengo que soltar la bendición. Y es de eso que vamos a estar hablando en esta tarde o en esta mañana. Quiero leerle ahora lo que dice Levítico 23, versículo 9 al 11. Dice: Dios le ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. Esta promesa es de la que está hablando Pablo en este primer versículo que leímos, el cual decía que santificaba el resto de la masa al pueblo cuando lo iba a utilizar para sus cosas personales. El llevarlo de primero, eso iba a traer una bendición. Entonces debemos entender que para que podamos recibir la bendición, las cosas primero tienen que pasar por las manos de Dios. Es necesario que sea de esa manera. Por eso que cuando dedicamos lo mejor, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para Dios, Él va a bendecir lo que sigue. Tiene que pasar primero por las manos de Dios. A veces nosotros tratamos de resolverlo por nosotros, por nuestra lógica, y quitamos un lado a Dios. Pero cuando pasa por sus manos, es ahí donde va a venir la promesa. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 14, y vemos cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero hay algo interesante que estaba pasando allí. El Señor ya estaba en la barca, ya estaba por irse. Y veía cómo la gente iba caminando porque querían seguir recibiendo milagros del Señor, porque querían que el Señor les diera, lo alimentara, algo hiciera por ellos. Y dice la palabra que el Señor, estando ahí en ese lugar, en la barca, vio a cada una de esa gente y tuvo compasión de ellos. Y se bajó y estuvo nuevamente en el lugar donde estaba toda esa multitud. Pero los discípulos, y esto es interesante porque yo quiero que tú entiendas esto, los discípulos le dicen, pensando humanamente, pensando en la lógica, le dicen: Jesús, se está haciendo tarde. Este lugar es un lugar solitario. Dile a la gente que se vaya y que ellos coman en sus lugares. O sea, que se retiraran de ahí y que cuando llegaran al lugar donde iban a estar, que pudieran comer, porque decían, hay demasiada gente como para que el Señor pueda alimentar a todas estas personas. Ya se está haciendo tarde. Quizás nos vamos a complicar. Pero la respuesta de Jesús fue una respuesta que le dio para que ellos pudieran aprender y conocer de la fe. Le dijo: no tienen que irse, denle ustedes de comer. Entonces quizás los discípulos dijeron: pero Señor, te volviste loco. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? ¿De dónde? Si lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero el Señor estaba tratando de hacerles creer que no es necesario lo que tenemos en nuestras manos para poder ser bendecidos.
Cuando pasa por las manos del Señor, el Señor lo va a multiplicar. Pero ellos humanamente no lo entendían. No veían cómo esta lógica podía suceder. Me imagino que estarían hablando entre ellos, bueno, el Señor se volvió loco. De verdad que, ¿cómo le vamos a dar comida a este pocotón de gente? Pero fíjense lo que pasa en Mateo 14, 18 al 20. Jesús les dijo, tráiganlos aquí, luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Para que pueda ser multiplicado, primero tiene que pasar por las manos de Dios. Jesús pudo haberle dicho, extiendan sus manos y viene la multiplicación. Pero Él lo tomó y lo dedicó al Señor. Por eso es que cuando tú le das a Dios, Él comienza a bendecirlo y después te da para que tú puedas recibir. Ahí comienza la multiplicación. Y cuando Dios da hasta que sobreabunde. Fíjense que sobraron para llenar 12 canastos. Dios no te va a dar para que tú estés con migajas y para que tú estés rasguñando. Si estamos en esa condición hoy, es porque quizás no hemos puesto a Dios de primero en nuestras vidas. Porque la promesa es que Él te va a dar y te va a dar hasta que sobreabunde. Entonces tenemos que comenzar a poner a Dios de primero. Pueden imaginarse ustedes esos discípulos cuando entregaron el pan y los peces y el Señor comienza a orar. Y me imagino que cuando ellos lo recibieron y comenzaron a caminar, comenzaron a ver cómo todo eso se estaba multiplicando. Eso debe haber sido una impresión demasiado grande. Y dice la palabra de Dios que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que era una cantidad muy grande. Entonces debemos aprender ese principio. Tenemos que comenzar a poner a Dios de primero en nuestras vidas. No solamente pensando yo voy a traer el diezmo porque lo voy a apartar. Ahí estamos practicando la obediencia. Pero eso tiene que ir con un conjunto de cosas. Tenés que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tienes que comenzar a leer la palabra, a orar, dedicar, separar tiempo para Dios, porque eso habla de lo importante que Dios es en tu vida. Inclusive con cosas tan pequeñas, cosas rutinarias, como decir el domingo. Es que esto es muy importante. Yo quiero que tú entiendas que es el Señor el que está hablando. El domingo es el primer día de la semana. El domingo es el día que yo dedico mi tiempo al Señor para que el Señor, recibiéndolo primero, me bendiga el resto de los días de la semana. Entonces el domingo es el día de celebrar la comunión con Dios. Entonces no debemos llegar tarde a nuestro servicio. Si el servicio comienza a 1 hora, ahí tenemos que estar de primero, porque yo le estoy diciendo al Señor, Señor, para mí tú eres importante. Yo dediqué, aparté este tiempo, así como lo hago toda la semana, que pongo el despertador. Y nosotros no tenemos servicio a las 7 de la mañana, como entra la mayoría de la gente a trabajar. Pero ponen un despertador a las 5, a las 5:30 para tomarse el café, para hacer devocional, para salir con tiempo, para no llegar tarde a ese día de trabajo. Pero cuando es para el Señor, ¿qué le estamos diciendo entonces? Más importante es lo que yo hago de lunes a viernes, de lunes a sábado, que lo que hago el domingo en la casa de Dios. Entonces son cosas tan pequeñas, pero que de verdad van hablando cuán importante es el Señor. Y yo le voy a decir una cosa aquí, muy humildemente, a los hombres y sacerdotes de su casa. Ustedes son los responsables de que la familia llegue temprano aquí. Si la familia llega tarde, es por el hombre, porque el hombre tiene que levantarse, tiene que decirle mañana salimos, mañana hacemos, tenemos que estar a esta hora, y ejercer la autoridad. Porque yo sé que nosotros la mayoría de las veces, no, es que se estaba arreglando, que se cambió 4 vestidos, que eso no le quedaba bien, que esto, que lo otro. Pero somos nosotros, la cabeza, los sacerdotes, los que tenemos que poner el orden en la casa. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi esposa es, tenemos que ser puntual. Tienes que ubicarte en el país donde estamos viviendo. En este lugar, si a ti te dicen que tienes que estar a las 7 y tú llegas a las 7, llegaste tarde.
Si tú tienes que estar en un sitio, te dicen mañana a las 8, tú tienes que estar al cuarto para las 8. Ahí llegaste a tiempo. Y si llegaste media hora antes, entonces llegaste temprano. Y en el lugar de trabajo muchas veces yo llegaba sobre la raya y ya estaban todos sentados en su carro, colocando su teléfono, relax. Pero ellos llegaban 15, 20 minutos antes. Que tú le digas aquí, no, que me agarró un tráfico, que esto. Si aquí hay GPS, tú pones todo. El GPS te dice cuál es la vía que vas a agarrar, cuál es la mejor hora para salir. Entonces no puedes presentar esa excusa delante de tu jefe. Entonces, si lo hacemos en lo cotidiano, vamos a comenzar a hacerlo para el Señor. Vamos a comenzar a poner el Señor donde realmente tiene que estar. Cuando tú empiezas a entregarle lo primero a Él, es donde tus bendiciones van a comenzar a llegar a tu vida. Cuando regresamos al versículo que leímos al principio de Romanos 11, cuando el apóstol Pablo se refiere a la raíz, diciendo, si la raíz es santa, también lo son las ramas. El apóstol Pablo va a usar una ilustración del olivo. ¿Por qué el olivo? Porque es el símbolo del Espíritu Santo, ya que el aceite representa la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero cuando lo vemos en la palabra, la raíz de este olivo es Abraham. Abraham es el patriarca. Es de quien, según la carne, descienden todos los de Israel. Él es la raíz. Él es el primero. Pero cuando nosotros, los verdaderos cristianos, los que ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón, también somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque pertenecemos y somos un pueblo de Dios. Por eso que yo siempre lo digo, cuando usted vea que la palabra nombra a Israel, tenemos que ponernos nosotros ahí nuestro nombre, porque el Señor nos está hablando, porque somos su pueblo. Es lo que la palabra nos quiere enseñar. Pero hay algo que yo quiero que tú entiendas hoy. Hoy estamos celebrando nuestro servicio de primicia. Y muchos siempre dicen, no, pero eso no es solamente para los judíos. En las leyes antiguas. No es para celebrarlo nosotros hoy. Pero fíjense lo que dice la palabra en Romanos 11, 17. Y después voy a leer el 19 y el 20. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios. Y así recibieron la vida eterna. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios, y es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. Y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Entonces, ¿por qué somos pueblo de Dios? Porque hemos recibido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, somos una nueva criatura, pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Por lo que dice la palabra, porque confiamos en Él. Entonces esa es nuestra confianza, nuestro diario andar. Yo soy un hijo de Dios, yo le pertenezco, entonces lo primero tiene que ser para Él. Vamos a hablar en algo cotidiano. Y esto sucedía mucho cuando estábamos en Venezuela y de repente faltaba un rubro, faltaba algo. Azúcar, faltaba leche, faltaba aceite, harina, pan. Y de repente alguien iba pasando y sabía que en tal abasto, en tal mercado lo iban a poner. ¿Qué era lo primero que nosotros hacíamos? Nos metíamos en la cola y comenzábamos a llamar ¿a quiénes? ¿A los desconocidos? No, a lo más importante que podíamos tener en esa lista, a la familia o a los discípulos, a la gente importante. Mira, aquí está el sitio, está poniendo esto, corre rápido porque ya la cola está creciendo. Entonces comienza a haber una comunión. Igualmente pasa cuando somos hijos de Dios, comenzamos a tener una comunión con Dios. Entonces tiene que tener un lugar de importancia. No puede ser de las obras, tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Pero muchos dicen, refiriéndose al diezmo, el diezmo es de la ley de Moisés, del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto ya el diezmo no está. Pero déjame decirte lo que dice la palabra en Génesis 14. Abraham fue el primero en dar diezmo
del botín de guerra que había obtenido. Y cuando estaba Abraham, no existía Moisés, ni siquiera había nacido, no existían las leyes. Pero ¿qué sucedió ahí? Abraham reconoció que la victoria se la había dado Dios. Entonces yo tengo que apartarlo para mi Dios, porque yo no me puedo quedar con la bendición que Él me ha dado. Entonces es un principio, es una cuestión de fe, es una cuestión de obediencia, de agradecimiento. Tienes que tener la convicción de que eso va a bendecir tu vida. Por eso cuando escuchamos los testimonios podemos entender que es Dios el que está obrando. Cómo se han abierto puertas. Puertas que quizás veíamos cerradas cuando lo ponemos a Él de primero, cómo Dios comienza a manifestarse. Entonces es una cuestión de fe. Y me gusta cuando escuchamos testimonios, porque eso quiere decir que Dios se ha estado revelando en la vida de otros. Y los que están sentados dicen, wow, Dios es un Dios de poder. Mira cómo lo hizo con esta persona, y si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Pero hay un principio, que es ponerlo de primero a Él. Cuando tú das, siempre eso va a traer bendiciones. Siempre el dar te va a traer cosas buenas. Vamos a ver lo que nos dice Lucas en el capítulo 6, versos 37 y 38. Lucas 6. Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Den a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Entonces, qué gran bendición. Cada cosa que tú quieres tener para tu vida, lo primero que tienes que hacer es darlo. ¿Quieres tener un buen carro? No puedes entonces estar pensando que tu carrito que tienes ahorita no se lo puedes prestar a alguien si de verdad lo necesitas. Porque todo lo que tú estés dando, eso se va a regresar en bendición para ti. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Y si estás sembrando cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Pero si no lo estás haciendo, también lo vas a recibir. Entonces es mejor dar que recibir. Y cuando dice al final de este versículo, si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo. Es como decir, yo solamente estoy esperando que tú me des algo que llegue aquí a mis manos para yo comenzar a multiplicar. Entonces comienza a poner al Señor de primero en tu vida. No lo dudes. Empieza a ofrecer lo mejor de ti. No seas como los discípulos que ven la parte de la lógica humana. Olvídate de eso. Dios es demasiado poderoso. Tiene pensamientos demasiado altos como para pensar nosotros cómo Él lo va a resolver. Solamente debemos obedecer. Solamente debemos creer lo que dice su palabra. Porque es ahí donde se van a comenzar a abrir las puertas de bendición para tu vida. Siempre tenemos que dar lo mejor para nuestro Dios. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, el tiempo que le dedicamos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dio lo mejor por cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entregó lo mejor que tenía cuando este mundo estaba llevado a la perdición, separado de Dios por el pecado original de Adán y Eva, que separó a Dios de los hombres. Él dijo, yo necesito tener una comunión nuevamente con mis hijos. Voy a enviar al Cordero para que se sacrifique y lleve toda la maldad, el pecado, la enfermedad que hay en el mundo, y que mis hijos puedan nuevamente reconciliarse conmigo. Y lo vemos en este pasaje en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó lo mejor, Él entregó las primicias. Entonces, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros lo vamos a querer guardar
pensando, no me va a alcanzar para pagar esto, no me va a alcanzar para pagar lo otro. Cuando tú aprendes a creerle a Dios y es lo primero en tu vida, Él va a redimir el resto. Como lo dijo ahorita, cuando tú dedicas este primer domingo, este primer día de la semana, Él va a redimir el resto de la semana. Te va a abrir las puertas, te va a bendecir. Entonces no es tan importante como muchos piensan. No, yo no voy para la iglesia, no me hace falta, yo veo una prédica. Tu corazón está diciendo, yo voy a la presencia de Dios, porque yo quiero que su presencia esté conmigo toda la semana. Lo estás poniendo de primero en tu vida. Cuando tú apartas el 10% para entregárselo a Dios, eso redime el resto del 90%. Y es mejor tener un 90% en bendición que tener un 100% que no está protegido y está en la bendición de Dios. Porque tú estás poniéndolo de primero. Cuando comienza tu día, ¿qué es lo primero que tú haces? No vayan a ver a nadie al lado, ahorita en este momento. Pero quizás agarran el teléfono para ver qué subieron por el Instagram, para ver qué noticias buenas hay, para ver quién ganó, quién no ganó, quién quedó presidente, qué está pasando aquí, qué está pasando allá. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas en la mañana? Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos, darle gracias a Dios porque nos levantamos, estamos viendo un nuevo día, comenzar a adorarlo a Él, buscar su palabra, leer, decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Tengo hambre y sed de lo que tú me vas a decir, yo sé que algo bueno me vas a decir. Es lo primero que tenemos que hacer porque le estás diciendo, Señor, yo le dedico este día a ti, te estoy poniendo de primero. Salimos a trabajar y ya hemos puesto a Dios de primero en nuestras vidas, entonces podemos tener el respaldo de que Él va a cuidar de nosotros. Pero cuando lo hacemos por nuestra propia cuenta, entonces quizás va a ser un poco más difícil. Entonces coloquemos al Señor de primero en nuestras vidas. Es la garantía que tenemos para que lo demás sea bendecido. Por eso voy a cerrar con el versículo con que comencé esta palabra. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Y si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Entonces, a partir de ahora, para que podamos ver un año 2021 lleno de milagros, lleno de bendiciones, lleno de cosas nuevas, comencemos a poner todo en las manos de Dios. Para que cuando finalice este año, podamos llegar delante de su presencia y decir, el Señor me ha bendecido. Le he creído a Dios y Él no me ha fallado. Así que no se trata de religión, se trata de tener una relación con Dios. Nosotros como familia lo hemos visto, lo hemos experimentado, cómo Dios ha ido abriendo las puertas, pero es que hemos dedicado nuestro tiempo, hemos dedicado nuestra fuerza a que Él sea lo primero en nuestra vida. Y no de ahorita desde que tenemos Casa de Dios Miami, desde que estábamos en Venezuela trabajando para su obra. Entonces llega el tiempo donde tú vas a poder llegar a recibir la cosecha, porque comenzaste a sembrarlo. Es igual que cuando ya tus hijos sean adultos, sean grandes, lo que tú le hayas inculcado, lo que tú le hayas sembrado, el temor a Dios, es lo que ellos van a poder hacer cuando salgan al mundo y estén solos. Porque si tú creces, o si tu hijo crece, y tú lo llevas a la iglesia y oras y dedicas tiempo y aprenden a crecer en fe, cuando estén solos, esa es la base que ellos tienen. Pero si no, hoy no, se me va a ir de la casa, yo mejor no lo fastidio, que él vaya cuando él quiera. No, eso no es lo que Dios quiere que tú hagas, es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Porque si un boxeador no se va a preparar antes de la pelea, sino que mientras uno está preparándose y sube el cerro y trabaja y hace sombra y hace pesa y está comiendo correctamente, y el otro no, el otro está en una fiesta, está en la playa, está con los amigos, está haciendo bochinche, se acuesta tarde, no le importa nada. ¿Qué creen ustedes que va a suceder el día que llegue el enfrentamiento en ese ring? No va a durar ni un round, le van a dar knockout. ¿Por qué? Porque no estuvo preparado.
Pero el que se preparó, sabe, yo estoy preparado. Para esto yo estoy listo. Así que no importa si me estoy sintiendo mal o cómo me estoy sintiendo, yo me preparé para esto y voy a comenzar a ver los resultados. Entonces nosotros, padres, tenemos la oportunidad de que mientras los hijos estén en casa, estórbale el camino. Es mejor que digan, oye, pero mi mamá o mi papá sí son fastidiosos. Todo el tiempo lo mismo. A que no le digamos nada. Y que después cuando sean más grandes esté el problema. Y no podamos resolverlo. Entonces comencemos nosotros a creer que Dios nos va a faltar a su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Va a llegar un momento que ellos se van a ir de la casa. Ya no tendrán a papá, ya no tendrán a mamá, pero van a saber que tienen un Dios que todo el tiempo lo está viendo. Van a saber que tienen un Dios que lo va a bendecir. Van a saber que tienen un Dios que cuando lo ponen de primero, Él es fiel para bendecir la vida. ¿Por qué? Porque por lo que tú le enseñaste cuando estaban en casa. Entonces todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos va a traer resultados de bendición o de maldición. Entonces tenemos que comenzar a ponernos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Aprendamos cada día a poner a Dios de primero en nuestras vidas. Y Él va a ser fiel en bendecirnos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy ha podido escuchar lo que tú tenías preparado. Queremos, Señor, ponerte de primero en nuestras vidas. Poderte entregar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque tu promesa es que cuando así lo hacemos, tú vas a multiplicar, tú vas a bendecir y tú vas a prosperar. Hoy declaro una palabra de bendición para cada uno de los que estamos aquí, que estamos comenzando este año 2021. Que podamos poner delante de tu presencia lo mejor de nosotros. No la finanza solamente, sino que podamos poner nuestra vida, nuestra actitud, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Que tú seas lo primero en todo, que te reconozcamos en todo, que todo lo que tenemos porque tú nos lo has dado. Y cuando tú veas corazones agradecidos, cuando tú veas corazones fieles, tú vas a dar más. Gracias, Señor, porque tu amor nunca se acaba, es inagotable. Y a pesar de que muchas veces te fallamos y muchas veces nos apartamos, tú sigues estando fiel. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos hoy comenzar a ver un año nuevo después de haber terminado un 2020 con tantos problemas, con tantas cosas negativas. Hoy tenemos la esperanza que, como dice tu palabra, que cuando te ponemos de primero, tú nos vas a bendecir. Gracias, Señor, por cada hombre y por cada mujer. Igual que los que nos siguen por las redes, bendice sus vidas. Mira sus necesidades. Cada una de sus peticiones puedan ser cumplidas. Sanidad para el enfermo, que puedas tocar esa parte que no está bien, que puedan comenzar a mejorar, pero para darte la gloria a ti. No solamente para salir de un cuadro, sino para comenzar a darte la gloria a ti. Bendice sus finanzas, cada cosa que ellos hagan. Y que al final del día podamos decir, he vencido, he puesto al Señor de primero y he visto su misericordia en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Yo quiero despedir este día de los que nos siguen por las redes sin darle la oportunidad de poder recibir a Jesús en su corazón, de poder decir, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que me he apartado de ti y quiero hoy estar a cuenta contigo. Recibo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y recibo lo que viene de ti. Perdona mi pecado, quiero ser una nueva criatura. La palabra dice que Él está a la puerta tocando. Si alguien abre la puerta y lo invita, Él entrará y cenará con nosotros. Así que hoy esta invitación es para ti. No pases la oportunidad. Estamos llegando al fin de un mundo. Tenemos que estar preparados espiritualmente. No solamente con el día a día,
sino con el futuro. La mejor oportunidad es teniendo a Jesús en nuestro corazón. Amén. Dios me lo continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.